El título está enunciado en unos términos que son tan generales que dan libertad para afrontar la cuestión de muchas maneras. Del Concilio Vaticano II al Sínodo de los Obispos del 2012, que es el que tuvo lugar en octubre último, que trató sobre la evangelización. Y yo querría afrontar el tema de la caridad cristiana, que no se identifica del todo con Cáritas, pero sí que la caridad cristiana está inspirando y sosteniendo el trabajo de Cáritas. En este sentido, querría que la perspectiva en la cual se ha contemplado este tema sea de la evangelización. Es decir, la caridad cristiana es evangelizadora. Las vías de evangelización, de transmisión del Evangelio por parte de la Iglesia son varias. En el fondo son las tres vías a través de las cuales la Iglesia vive y cumple su misión. Es la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, es la celebración de los sacramentos, y en el centro de los cuales está la Eucaristía, y es la vida cristiana, que tiene sin duda como centro el mandamiento del amor. A través de estas tres vías, que no están separadas unas de otras, sino que son convergentes, la Iglesia cumple su misión de evangelizar. De modo que el vivir según el Señor nos ha enseñado. Amaos como yo os he amado. También el institucionalizar este mandamiento del amor a través de Cáritas y de otras organizaciones de la Iglesia son evangelizadoras. Y yo querría esta tarde especialmente subrayar que el vivir según el mandamiento del amor significa ser testigos del Señor, mostrar la condición de discípulos suyos y también ser signos del Evangelio. Iremos poco a poco con algunas reflexiones, porque el tema, como podéis comprender, es muy grande. En primer lugar, yo he advertido que hay muchas palabras que utilizamos. A veces una generación se puede caracterizar por las palabras que privilegia y también por las palabras que evita. Cuando se va viendo las generaciones de cristianos, podemos perfectamente sacar esta conclusión, pero hay muchas de las palabras que utilizamos que con el tiempo quedan desgastadas. E incluso a veces hay palabras que con la utilización quedan tergiversadas. Recuerdo que en el manuscrito de El Camino de Perfección, de Santa Teresa de Jesús, precisamente el que se conserva aquí, en las Carmelitas de la Rondilla, en un momento determinado ella dice que la palabra amor ha sido robada por otras muchas realidades. Hemos abusado de lo que significa la palabra amor. Y a veces llamamos amor a lo que es instrumentalización de una persona, o roce de dos epidermis, o no sé cuántas cosas. Necesitamos rescatar la grandeza de la palabra amor. En este sentido se puede decir que el Papa Benedicto XVI, ya desde su primera encíclica, ha tenido como centro de gravitación en su magisterio, yo creo que se puede decir con total responsabilidad, ha tenido como punto de gravitación en su magisterio el explicitarnos
el corazón del cristianismo, que justamente se puede expresar con la palabra amor. Ya su primera encíclica fue esta. Otras encíclicas también presentan una variante, y en muchos escritos suyos aparece la palabra amor como centro. Necesitamos rescatarla de abusos y de tergiversaciones. Seguramente ese rescate de la palabra amor, cada uno tenemos imágenes donde el amor queda ejemplificado. Yo tengo uno que es el siguiente, que cuando trato de estas cosas me acuerdo mucho de él. En una visita pastoral a una parroquia de Palencia, un matrimonio, no tenían hijos, la esposa llevaba 13 años en cama, con la cabeza completamente perdida, y su esposo, durante los 13 años, al lado de su mujer día y noche. Eso es una imagen de amor verdadero. Es importante que recuperemos estas imágenes para que, en contraste con ellas, veamos lo que significa seguramente abuso de las palabras. Si no, a veces hablamos del amor, bueno, las rescatemos. Las liberemos de la trivialidad. Pero no quiero detenerme en esto mucho. El amor es el corazón del cristianismo. Eso sí, lo podemos afirmar con total verdad. Lo que a nuestro Señor Jesucristo le movió en la vida fue justamente la entrega a nosotros por amor. Yo creo que no se necesita muchos esfuerzos para ver cómo, con la realidad amor en su sentido fuerte, no en sentidos blandengues instrumentalizadores, en su sentido fuerte, el Señor nos ha amado hasta el colmo, hasta el extremo. En la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ahí encontramos la imagen privilegiada del amor cristiano, en nuestro Señor Jesucristo entregando su vida. Pero en Jesucristo que entrega la vida por nosotros, se refleja el amor del Padre. Para nuestra sorpresa, Dios no es distancia nuestra, se acerca a nosotros, no le somos indiferentes, nos ha amado. Es una sorpresa que nunca debe perder la novedad cuando nos acercamos a este tema del amor. Dios es la fuente del amor. Y en la muerte y en la resurrección del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, se ha mostrado este amor de Dios. Si nosotros amamos en la dimensión en que nuestro Señor Jesucristo nos ha amado, el Papa en la primera encíclica recoge hasta 3 formas de amor, y además con palabras en griego para entendernos mejor. Recordad la encíclica. Hay un amor que es erótico de posesión, eros, hay un amor que es de amistad, filía, y hay un amor que es de donación de la vida, que es agape. El Señor nos ha amado entregando su vida. Si nosotros seguimos a Jesús, amándole como Él nos ha amado, entonces reflejamos la condición de discípulos y también mostramos el amor del Dios invisible. Y de esta forma, amándonos en la línea en que Jesús nos ha amado, nosotros podemos ser espejo del Evangelio y podemos entonces ser evangelizadores. El amor cristiano expresa con palabras, con obras, etc. Hay un amor que se manifiesta en queriendo bien a una persona, benevolencia decimos. Hay un amor que se manifiesta
hablando bien a las personas, benedicencia. Y hay un amor que se manifiesta también en un sentido original, haciendo bien a las personas. Pues bien, en la fuente de estas manifestaciones múltiples estaría ese amor que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que se nos transmite con el Espíritu Santo y que nos refleja el amor del Padre. Y así podemos ser también nosotros evangelizadores. El amor cristiano, cuando va tomando cuerpo en instituciones, en formas concretas de actuar, entonces es un amor que se convierte en un servicio social. Y hay, gracias a Dios, tantas encarnaciones del amor cristiano en servicios sociales de la Iglesia. Yo aludo aquí a Cáritas, pero no solo Cáritas. Desde el principio del cristianismo ha habido dos vías fundamentales a través de las cuales la fe cristiana ha entrado en contacto con la sociedad. Uno con la razón, traduciendo la fe en categorías también filosóficas, y otro por el amor, traduciendo el amor cristiano en formas sociales. ¿Qué duda cabe que Cáritas es una de las formas sociales importantes que vive de esa raíz cristiana? Y es muy importante que viva de esa raíz cristiana. Yo en este sentido quiero hacerme eco, y además con gratitud, del servicio que Cáritas desde hace tantos años viene prestando. Pero en la coyuntura actual en que nos encontramos, yo creo que lo está prestando de una manera particularmente relevante. Y además que desde un punto de vista social y público, yo creo que es reconocido. A veces no se indica cuál es la fuente, pero yo creo que socialmente sí que es reconocido. Y el servicio que Cáritas nos está prestando es, sin duda, un servicio que está en la línea de lo que la Iglesia tiene que hacer y también en la línea de lo que los hombres de nuestra generación, nosotros, necesitamos. El amor cristiano, encarnado socialmente, es un servicio a los demás y un servicio relevante. Probablemente en la coyuntura que estamos nosotros atravesando, las familias e instituciones como Cáritas y otras, yo no quiero tampoco dejar que el monopolio del servicio en estas coyunturas recaiga en Cáritas de otras instituciones. Ciertamente Cáritas es relevante en este sentido. El fundamento de Cáritas, avanzamos, el fundamento de Cáritas no es solo la solidaridad cristiana. No es exclusivamente la solidaridad cristiana. El fundamento de Cáritas es precisamente el amor cristiano. Hay varias palabras que en nuestra utilización diaria no hemos traducido. Se han mantenido en las lenguas originales y está muy bien que no se hayan traducido, porque a veces la secularización de las realidades comienza con la traducción de las palabras. Pero está muy bien que no se hayan traducido. Por ejemplo, Cáritas no se ha traducido. Cáritas es la palabra latina que traduce la palabra griega a su vez de agape, que es distinto de eros y de filía que decía al principio. Cáritas mantiene también su originalidad a través de la conservación de la palabra en la versión latina. Lo mismo nos pasa con otras palabras de la vida cristiana. La palabra Eucaristía tampoco se ha traducido. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Esta es una palabra griega y está muy bien que no se haya traducido. Y si la traducimos es para expresar lo que significa, no para sustituir su nombre. El sacramento central que el Señor nos ha dejado y que celebramos los cristianos es precisamente la Eucaristía. La Eucaristía que es
una acción de gracias. Y la Eucaristía es acción de gracias no por nuestra amistad. Nosotros en la Eucaristía no celebramos nuestra amistad. Nosotros en la Eucaristía celebramos el amor de Dios Padre, que por amor a nosotros nos ha entregado a su Hijo. La Eucaristía es la actualización de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nada menos que por esto damos gracias. Podemos unir otros temas segundos, otros motivos segundos, a la acción de gracias con mayúscula, pero sin olvidar cuál es el centro. Por ejemplo, el otro día, en la celebración de la catedral, uníamos a la acción de gracias, que siempre es la Eucaristía, un motivo particular. Dábamos gracias a Dios por la vida, por el ministerio, por el servicio de Benedicto XVI. Y en muchas ocasiones podemos y debemos unir motivos particulares de acción de gracias, pero lo fundamental es justamente la Eucaristía. Otra palabra que también la hemos mantenido, tal cual en el original, es la palabra evangelio. Y la palabra evangelio significa literalmente buena noticia, buena nueva. ¿Hay noticias de Dios? Sí las hay, y estas son buenas. Lo que la Iglesia ante todo y sobre todo debe a la humanidad es justamente la transmisión del evangelio. Y el evangelio no significa una especie como de terrorismo verbal, de amenazas verbales, de ser profetas de desventuras. Lo que nosotros como cristianos debemos a la humanidad son justamente las buenas noticias de Dios, que se encarnan en la Eucaristía y que nosotros con el Evangelio queremos diariamente vivirlo y transmitirlo. En este contexto, a mí me parece importante el que veamos de dónde viene la inspiración, la fuente de Cáritas, de dónde procede. Y esa fuente la necesitamos constantemente visitar. En ella nos abrevamos nosotros. Es verdad, ¿cómo no vamos a sentir también un tirón, una atracción por la persona que está tirada al borde del camino? Pero nosotros no vivimos solo de los impactos exteriores, vivimos de la fuente del corazón, de lo que hay en la fuente del corazón, de lo que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, que es justamente el amor, la agape de Dios. Pues bien, en este sentido, yo quería hacer un par de reflexiones. Una, relacionando la Eucaristía con Cáritas, y la otra, leyendo varios textos fundamentales del Nuevo Testamento, en que por la fe nos damos cuenta quién está delante de nosotros, que no es simplemente una persona indigente, y al mismo tiempo, eso que descubrimos por la fe en tal persona debe de estar clamando a nosotros, que se conecta con la voz del corazón para atenderlo. Un par de reflexiones, por tanto. La Eucaristía y el amor cristiano están íntimamente relacionados. Vosotros lo sabéis muy bien. Los voluntarios de Cáritas no nacen por generación espontánea. Si en la Iglesia hay voluntarios, si en Cáritas hay voluntarios, y gracias a Dios hay tantos, yo os lo agradezco, es porque hay una fuente en el corazón que está manando y no se seca. ¿O es que venís porque os da un gustirrín especial? Pues no. Y si en otros lugares no hay voluntarios, a lo mejor es porque la motivación de su vida no es de generosidad. Claro, probablemente. Yo tengo la convicción de que, es verdad, en Cáritas se necesitan técnicos, porque son servicios sociales organizados y con complejidad. Se necesitan, pero lo que caracteriza a Cáritas es justamente el voluntariado.
es lo que caracteriza. Y además, gracias a Dios, miles de voluntarios. Es verdad, en nuestra coyuntura, en la situación que estamos atravesando, que es una adoración con mucha duración, muy dura, en esta coyuntura los desafíos han crecido y al mismo tiempo ha crecido el número de voluntarios y también la generosidad de tantísimas personas. En la Iglesia en España hay aproximadamente 65.000 voluntarios, dedicando horas, unos más, otros menos, con sacrificio, porque un día se puede hacer por deportividad, pero permanentemente no se hace por deportividad. Si no hay motivaciones profundas para vivir, las motivaciones de nuestra vida no pueden ser ni el que nos controle la seguridad del Estado, ni el que tengamos miedo a ser conducidos por la justicia, ni el que busquemos premios y halagos de la sociedad. No. Nuestra motivación es más honda, la de todos nosotros. Pues bien, la Eucaristía y el amor cristiano, hablo del amor cristiano, del agape, del amor cristiano, están estrechamente unidos. Forman una unidad que no debemos separar. Y la fecundidad de la Eucaristía se muestra en el amor cristiano. Es verdad, la Eucaristía es también adoración del Señor, es también manducación del cuerpo del Señor, es participación en la misa, claro que sí, pero todo esto tiene que desembocar en el amor cristiano. Y a su vez el amor cristiano se quedaría lacio, se secaría en nuestro interior si no estuviera constantemente volviendo a la fuente. Hay, sin duda, una corriente que va desde la Eucaristía hacia Cáritas y otra corriente que va de Cáritas a la Eucaristía. Yo tengo la convicción de que en los últimos decenios esto se ha aclarado mucho y se ha insistido mucho y ha contribuido eficazmente a la identificación de Cáritas. Y es muy importante que esa relación con la Eucaristía no se oscurezca. Nosotros sabemos que la Eucaristía tiene esa dimensión caritativa, social, etcétera, de unidad de la Iglesia, de solidaridad entre los cristianos, de transmisión desde la Iglesia, de un impulso evangelizador por el amor hacia el exterior de la Iglesia, lo sabemos desde el Nuevo Testamento. Hay un texto que ha sido, desde el principio de la historia del cristianismo, como una especie de, digamos, de referente, de faro, que nos ha guiado en estas reflexiones. Es un texto que encontramos en la carta primera de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Es una relación que Pablo está teniendo con los destinatarios de Corinto a propósito de las carnes sacrificadas que se vendían después en el mercado. De ordinario, San Pablo tiene exhortaciones sublimes a partir de temáticas muy diarias. Por ejemplo, en este caso, era si los cristianos podían tomar de la carne que podían comprar en el mercado, que antes había sido sacrificada a los ídolos. Una cuestión. Pablo va a decir, si los ídolos son nada, por tanto esa carne sacrificada a los ídolos no tiene ninguna valencia, ningún significado especial. Es una carne profana como todas. San Pablo va a dar una serie de respuestas muy matizadas y en ese contexto nos dice lo siguiente. Él, en virtud de la Eucaristía, parte del supuesto de que tomando de la copa del Señor, de la sangre del Señor, comulgamos en la sangre del Señor. Es claro. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Sí, dice él, claro. ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Sí. Pero en este contexto San Pablo lo complica un poco más, porque San Pablo suele
hacer unas frases muy ricas, pero a veces un poco enredosas y un poco complicadas. Por ejemplo, esta que voy a leer ahora, que cuando se entra con el bisturí se va viendo, bueno, pues los significados de las frases. Porque el pan es uno, nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. ¿El pan que comemos no es el cuerpo del Señor? Sí, pero ved cómo lo expresa él. Parte del símbolo. El símbolo es el pan, y el pan se hace de muchos granos de trigos molidos con la harina, y la harina que se humedece para formar una pasta. Y la pasta, cuando se cuece, es el pan. El pan entonces surge de la multiplicidad de granos. Pero el pan del que nosotros comemos es el cuerpo de Cristo. Por eso todos nosotros, aunque somos muchos, al comer del mismo pan que es el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo que es la Iglesia. Más o menos se entiende, ¿verdad? Claro. Hay una multiplicidad simbólica de donde toma pie San Pablo, que por las palabras de la consagración se convierte en el cuerpo de Cristo, y todos nosotros tomamos el mismo cuerpo de Cristo y por tanto estamos unidos en Cristo. Como un cuerpo, como una familia de la fe. Pues bien, el hecho de participar en la misma Eucaristía, que nos une a todos, ya está indicando que la Eucaristía es sacramento de concordia. Si todos participamos del mismo pan, y el pan es el cuerpo de Cristo, todos unidos entre nosotros, porque estamos unidos en Cristo. Y en esa misma carta, en otro lugar, en el capítulo 11, en el capítulo siguiente, os invito a que lo veáis, también dentro de la situación concreta en que San Pablo, bueno, pues escribe a los corintios la situación que vivían. Y en aquel momento, la celebración de la Eucaristía estaba unido con lo que se llama el ágape. Había un banquete fraterno, y en ese marco del banquete fraterno celebraban la misma Eucaristía. Y San Pablo había observado lo siguiente, que cuando se reunían la comunidad, los que formaban aquella comunidad de Corinto, unos tenían de todo y otros pasaban hambre. E incluso en aquella comunidad había sus grupos y sus banderías. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, etc. Y entonces San Pablo trata esta cuestión y les dice, ¿eso que estáis haciendo ya no es comer la cena del Señor? Porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos están borrachos, otros pasan hambre. Eso no es lo que yo os he enseñado. Dice, porque yo he recibido una tradición que se remonta al Señor Jesús, según la cual, en la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, dio las gracias al Padre, lo partió y mandó a los que estaban en el entorno, sentados con él, tomad y distribuidlo entre vosotros. San Pablo no hace moralinas. San Pablo, sin que descienda a los mecanismos de la aplicación concreta, hace aproximadamente la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que vosotros que os reunís para celebrar el memorial de la Cena del Señor, y en la Cena del Señor nuestro Señor Jesucristo anticipa la entrega de su muerte, tomáis del cuerpo entregado por el Señor a nosotros, bebéis de su sangre, y al celebrar este memorial del Señor, nada menos que estáis afianzando vuestras divisiones y estáis marcando el desprecio de los que tienen hacia los que no tienen? Es una traducción perfecta
perfecta, a una comunidad concreta. No idealicemos tampoco la iglesia primitiva, que también tenía sus fallos, como la nuestra. Aquella comunidad cristiana, San Pablo está diciendo, así, de esta forma, no celebráis el memorial del Señor. Eso no es comer la cena del Señor, la última cena del Señor. Es decir, al comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos unimos con los demás. Y al participar en la misma cena, las actitudes de entrega que Jesús tuvo para afrontar su muerte por nosotros, también deben de ser actitudes que nosotros vayamos fortaleciendo en cada celebración. Y si no, no es celebrar auténticamente la cena del Señor. Hay este tipo de lugares, se podrían encontrar otros, pero estos dos muy claros en la carta primera de San Pablo a los Corintios, porque San Pablo en la carta primera a los Corintios responde a una serie de problemas concretos que tenía aquella comunidad, que eran 4 o 6 problemas, entre ellos en relación con la celebración de la Eucaristía, pero otros problemas también y muy concretos. Entonces, responde aquí, en estos lugares, a la celebración, digamos, no fiel, tergiversada, que tergiversa lo que significa la última cena de Jesús. Si pasamos de esas recomendaciones de Pablo y correcciones de Pablo a la comunidad cristiana de entonces, a nuestra situación actual, podemos hacer la siguiente afirmación. Evidentemente, cuando llegamos al siglo XX de una zancada, habría que recorrer otros muchos capítulos concretos, pero ahora no vamos a hacer. Podemos también nosotros decir lo siguiente: ha sido feliz la iniciativa que ya desde hace bastantes años se tiene para unir el día del Corpus Christi con el día de la Caridad y el día de Cáritas. Es una feliz iniciativa. ¿Y por qué es una feliz iniciativa? No solo porque como el día de Cáritas participan muchos en la celebración de la Eucaristía, la colecta va a ser nutrida. No solo por eso. No solo por eso. Sino porque la Eucaristía, aquí el concilio nos va a decir tantas cosas, a continuación voy a leer un texto suyo riquísimo, porque la Eucaristía tiene muchas significaciones. La Eucaristía es verdad. Es la presencia sacramental de nuestro Señor Jesucristo, que adoramos, que reconocemos. Nos postramos en la presencia del Santísimo que decimos. Es verdad. La Eucaristía es también la actualización, el memorial, nos lo decía San Pablo, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacramento pascual que decimos, el sacramento de la Pascua del Señor. Y es verdad. Eso es otra valencia de la Eucaristía. La Eucaristía es también, decía San Agustín, sacramento de piedad, por tanto de respeto a Dios, de comunicación con Dios, signo de unidad y vínculo de caridad. Vínculo de caridad. A veces lo que nos ocurre es que tendemos cada uno de nosotros a fijar la mirada solo en un aspecto y lo demás pasa a la penumbra. Tenemos que subrayar al mismo tiempo que la Eucaristía es el sacramento memorial de la muerte y la resurrección del Señor, es verdad. Es el sacramento de la presencia sustancial de nuestro Señor Jesucristo. Sustancial es la palabra que utiliza el Concilio de Trento, es verdad. Es el sacramento de la adoración. Es curioso cómo en las Jornadas Mundiales de la Juventud que ha presidido Benedicto XVI se ha introducido este ingrediente. La primera jornada que lo introdujo fue Colonia, pero después tanto en Sydney como en Madrid, y yo imagino que en Río de Janeiro dentro de poco también se tendrá, ha habido un momento para la adoración.
nosotros, adorando al Señor, recibimos libertad. Nosotros vencemos adorando, no sacando las fuerzas de nuestro interior, que tenemos muy pocas. Nosotros, postrándonos ante el Señor, en su acatamiento, recibimos una fuerza para vivir en fidelidad diaria. Por eso es necesario adorar. Pero es necesario que la Eucaristía sea también el vínculo de caridad, el vínculo que nos une. En la Eucaristía celebramos nosotros el sacramento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al Padre en la cruz. Todo esto es la Eucaristía. Pues bien, desde la Eucaristía, desde el día de Cáritas, en que especialmente dedicamos los cristianos esta fiesta a la celebración del sacramento del amor por antonomasia, en la celebración de la fiesta del Corpus, nosotros celebramos el Día de la Caridad, el Día de Cáritas. Y en este sentido, como ya antes indicaba, es muy importante que respetemos la corriente en los dos sentidos que se establece. Es verdad, participando en la Eucaristía, se nos urge que participemos en la mesa de los bienes de la creación con todos. Con todos. Es decir, la Eucaristía nos lleva a la fraternidad. Y una fraternidad vivida en concreto. Unas veces necesitamos compartir el pan, otras veces el techo, la comida, la amistad, lo que sea. Ciertamente, Cáritas lleva a la fraternidad. Poned ahí en la fraternidad lo que queráis. El Corpus Christi está alimentando vuestro compromiso de voluntarios de Cáritas. Lo está alimentando. Porque ya dije antes que Cáritas no vive solo de la solidaridad social, vive del amor de Dios. Y eso es inspiración profunda. En este sentido, es evidente, es una forma cristiana de transparentar, de evangelizar, de transmitir el Evangelio. Pero al mismo tiempo que sacamos las consecuencias para la vida social, para la vida concreta entre todos, de la participación en la Eucaristía, es muy importante atender a la otra corriente, al sentido de la otra corriente, que yo creo que en los últimos años, yo creo que también quizá algún decenio, esto ha sido más claro, pero no siempre ha sido claro. Si la Eucaristía nos lleva a la mesa de la fraternidad, también la fraternidad tiene que buscar su fundamento, su raíz y su fuente en la Eucaristía. Yo en este sentido, si os pido, y tengo que expresar el temor, si un voluntario de Cáritas, de una manera habitual, no participa en la Eucaristía, le falta algo fundamental. Algo fundamental. Para que pueda transparentar esa significación completa de su servicio caritativo y social. El espíritu de Cáritas se mantendrá en nosotros si retornamos constantemente a la fuente de la Eucaristía. Pero necesitamos retornar constantemente a esa fuente, que nos da los impulsos necesarios, también la fuerza para cargar con la cruz del voluntariado, también, que no siempre es agradable. Se necesita el primer sentido del movimiento y el segundo sentido del movimiento. Decía que iba a leer un texto del Concilio Vaticano II sobre la Eucaristía. Es la mejor definición que he encontrado de Eucaristía. Siguiendo esta definición, se podría
reflexionar y enriquecer nuestro espíritu y recibir constantemente motivaciones para los servicios sociales y caritativos. Dice el Concilio Vaticano II en el primer documento que fue aprobado. Nuestro Salvador, en la última cena, en la noche en que lo traicionaban. Es curioso que tanto los relatos de la institución de la Eucaristía como la celebración litúrgica de la Eucaristía siempre aluden a que Jesús instituyó la Eucaristía en la noche en que lo entregaban. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Nosotros recibimos el cuerpo entregado de Jesús. Por tanto, un cuerpo en el que las marcas de su amor por nosotros están, digamos, patentes. En la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Y ahora pone 2 puntos, lo que es. Es sacramento de piedad, esto es una frase de San Agustín, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, recordar los pasajes de la carta primera de San Pablo a los Corintios, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, se llena el alma de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. En la celebración de la Eucaristía recibe también nuestra esperanza un refuerzo permanente. Estamos participando de la mesa definitiva del reino. Se está anticipando en la celebración de la Eucaristía y en nuestra propia vida la gloria definitiva, la gloria del cielo. Ese sería uno de los puntos, la relación entre la Eucaristía y Cáritas. Yo sí os pido que lo profundicéis constantemente. Yo me alegro de que en el entorno de la fiesta del Corpus Christi haya también una jornada de Cáritas, precisamente para ahondar en estos significados. La celebración de la Eucaristía tiene muchas perspectivas y una inolvidable es justamente la perspectiva de unidad, de concordia y al mismo tiempo de fraternización. Por eso en la Eucaristía, desde la primera celebración de la Eucaristía de que tenemos la reseña histórica, en la Eucaristía por esto se hace la colecta. No es una especie como de añadido artificial. Ya desde el siglo II, mediados del siglo II aproximadamente, en la primera narración de cómo celebraban los cristianos la Eucaristía de San Justino, ya aparece esto. Y aparece una vez que ha terminado. La colecta no la hacían en el medio de la misa como la hacemos nosotros, la hacían al final. Y después de haber participado en el pan, etcétera, de haber escuchado las lecturas, habla de la homilía también, en el sentido de que el que preside la celebración invita a que sigamos tan bellos ejemplos como hemos visto en el Evangelio, en la carta de San Pablo, etcétera. Después dice, a continuación, el que quiere y puede, libremente. En la Iglesia no se fuerza, ni se puede forzar para imponer la fe, ni tampoco podemos forzar para que el amor cristiano emita sus signos. Yo no tengo una jeringuilla para inyectar el amor al corazón de nadie. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero es necesario que nos examinemos para ver realmente cómo es nuestra celebración. Pues bien, dice que al terminar la celebración, el que quiere y puede, que vea en conciencia. Aquí no se trata de que la declaración de la renta, el Ministerio de Hacienda la fiscalice y después no. Aquí no se trata de ninguna inspección del Ministerio de Hacienda. Entonces, el que quiere y puede, y gracias a Dios pueden muchos y quieren muchos más, gracias a Dios. Cada uno echa lo que crea oportuno y se pone lo recogido a los pies del que ha presidido la celebración, para que él, con eso, ayude a las viudas, a los huérfanos, a los que van de camino,
a los encarcelados, etcétera, etcétera. Es decir, la participación auténtica en la Eucaristía lleva consigo rascarnos el bolsillo. Pues sí, pues lo lleva consigo. Porque no basta una celebración válida de la Eucaristía y no basta una celebración lícita de la Eucaristía. Necesitamos una celebración auténtica que imita lo que la Eucaristía en el conjunto es. Una segunda reflexión sería la siguiente. Nosotros servimos a Dios en los hermanos. Servimos a Dios en los hermanos. De modo que nosotros, a la hora de ayudar a otras personas, nosotros no miramos el carnet de identidad a nadie. Ni pedimos el pasaporte, no. Sí pedimos que el que trabaja en Cáritas, el voluntario de Cáritas, se identifique bien como cristiano, por lo menos dinámicamente. Y eso es bueno para todos, eso es muy bueno. Pero después, nosotros en cada persona, a veces con el rostro muy desfigurado y con una trayectoria histórica muy penosa, ¿sí? La pobreza no es guapa, no es guapa. En los pobres, en los hermanos, en los pequeños, dice a veces el Evangelio, esos pequeños pueden ser o los miembros de la comunidad cristiana o no necesariamente los miembros de la comunidad cristiana. En torno al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, a veces se discute quiénes son esos pequeños. Y exegéticamente unos dicen que solo son los pobres de la comunidad cristiana y otros que son todos los hombres. Bueno, seguramente de unos pasamos a los otros y muy fácilmente. De hecho, el buen samaritano no era de los judíos y actuó como debía actuar. Y yo no sé si el que cayó en manos de los ladrones y lo apalearon y los dejaron medio muerto, si era de los nuestros o no era de los nuestros. Ciertamente había que socorrerle. En todo caso, en los pobres, en los necesitados, nosotros socorremos a nuestro Señor o dejamos de socorrerle. O dejamos de socorrerle. Vamos, vemos y hacemos un quiebro. Y pasamos adelante. Porque el amor cristiano es incómodo. Ejercitar el amor cristiano es incómodo y lleva tiempo, E introducimos a nuestros quehaceres otros quehaceres y otras preocupaciones y otros sufrimientos. El amor auténtico sufre con la persona amada. El que no ama es indiferente, haya cuentas. Pues bien, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, un trozo del Evangelio muy traído y muy llevado, que es muy importante que no se corte el texto del Evangelio solo en la primera parte. Tenemos que llegar hasta el final. Y en la primera parte, el Señor dice a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre, etcétera, etcétera. Y extrañados dicen: pero Señor, ¿cuándo te hemos atendido? ¿Cuándo hemos hecho algo por ti? ¿Cuándo te hemos socorrido? Y seguramente que todos podemos aumentar esa lista de las situaciones de indigencia que enumera el Evangelio, seguramente. Pues sí. Por ejemplo, el Evangelio no pone una persona que ha sido víctima de la drogadicción. No lo pone, pero también nosotros tenemos que ponerlo. Y otras muchas cosas. Tantas cosas. Por ejemplo, en el Evangelio, pues no se habla de personas que vienen de otras latitudes. Lo que sea. En todo caso, preguntan extrañados ante las palabras de Jesús los que están a su derecha: Señor, ¿cuándo hemos hecho esto por ti? Si nosotros lo hemos hecho por Juan Pérez y por Mariana Sánchez. No, lo habéis hecho por mí. Lo habéis hecho por mí. Jesús se identifica
con toda persona indigente. Este es uno de los misterios del Evangelio. En el Evangelio hay una veta que es fortísima de inclinación de las personas hacia el ejercicio de la bondad, de la beneficencia, de la ayuda, de la amistad, de la escucha, de hacer el bien. Hay una veta fundamental. Esa veta que nosotros no debemos después convertir en palanca política, o en lo que sea. Con honradez y con lealtad no convirtamos a nadie en palanca política. Eso sería un abuso. Pero nosotros necesitamos acercarnos a estos. Y justamente cuando socorremos a algún necesitado, el que sea, lo estamos haciendo al mismo Jesús. Y en la segunda parte de ese trozo del Evangelio viene la otra cara. Hay una cara y cruz. Dice, id malditos de mi Padre al fuego eterno. Esto significa que todos nosotros podemos correr el riesgo de perdernos, que la salvación es automática. La salvación es automática. Hay la promesa de la vida eterna. Nosotros queremos responder con fidelidad y con humildad a Dios, y hay el riesgo de perdición definitiva. El riesgo. De nadie se dice que esté condenado. No es dogma de fe creer que alguien está condenado, no. Pero lo que sí que es doctrina fundamental de la Iglesia es que tenemos el riesgo de perdernos. Por eso no dejemos esa segunda parte al margen. Nos lo recordemos, que la vida del hombre es preciosa. Y Dios quiere una respuesta libre consecuente. Y también expresan la misma sorpresa los que están a la izquierda, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve en la cárcel y no me visitasteis. Pero Señor, ¿cuándo? Cuando no lo habéis hecho por estos hermanos míos. Cuando alguien que nos necesita dice, mira, tengo mucha prisa ahora. Y cuando un enfermo nos dice, es que visitar a una persona enferma es que hunde mucho, es que quita. Acerquémonos. En este sentido, la parábola de el buen samaritano se inscribe en esta órbita también. Una parábola que a veces la hemos cercenado, sobre todo por la parte de adelante, porque la parábola tiene una introducción preciosa. Y la introducción que da el sentido y el alcance a la parábola, a la comparación que viene a continuación, la introducción versa sobre cuál es el mandamiento primero de la ley de Dios. Sobre eso gira la primera parte. Y el mandamiento primero de la ley de Dios es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero Jesús dice a continuación, y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, el maestro de la ley que quería justificarse, ¿y quién es mi prójimo? Una discusión teórica, ¿quién es mi prójimo? Jesús al final, al terminar la narración de la parábola, cambia la pregunta. No simplemente quién es mi prójimo, sino ¿quién se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Quién se hizo prójimo? Vete y haz tú lo mismo. También se unen el amor de Dios y el amor al prójimo como la cara y la cruz de una misma moneda. Una moneda, para que sea válida, si no perdería su valor, necesita una cara y una cruz. La respuesta auténtica que nosotros debemos dar a Dios, y Él nos posibilita con su Espíritu, es amarle con todo el corazón. ¿Y cuándo llegamos a hablar con todo el corazón a Dios? Nunca. Por eso es ilimitado. El horizonte es ilimitado.
que podemos ir recorriendo día tras día y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí en ese contexto viene la parábola del buen samaritano. Ya termino con lo siguiente. San Agustín tiene una homilía en estos contextos que en buena medida trata sobre el amor en el Evangelio y también sobre un texto en el capítulo 58 del profeta Isaías. Os invito a que veáis ese capítulo. El capítulo 58 del profeta Isaías. En este contexto es lo que venimos diciendo. Y entonces San Agustín saca una conclusión que es interesantísima desde el punto de vista evangelizador. Dice el profeta Isaías: parte tu pan con el hambriento, y entonces resplandecerá en las tinieblas tu luz. No el glamour. Parte tu pan con el hambriento, y entonces resplandecerá en las tinieblas tu luz. Pero en este contexto, tanto de el buen samaritano, como de el capítulo de San Mateo, sobre el capítulo 25, sobre el juicio final, San Agustín establece una conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dice: si amas a tu prójimo de esta forma, la luz de tu corazón descubrirá a Dios. Con el amor cristiano descubrimos a Dios. Y viviendo el amor cristiano, ayudamos a que otros se abran a Dios. En la situación en que nosotros estamos viviendo, una situación de una fortísima secularización, qué importante es el que los servicios caritativos y sociales de Cáritas, de Manos Unidas, de las hijas de la caridad, de las hijas de la cruz, las obreras de la cruz, de todas, yo no digo de todos, porque gracias a Dios hay un filón en la historia de la Iglesia fecundísimo. A través del amor a las personas, en nuestro corazón se fortalece la fe y abrimos a que otros puedan percibir la luz del Evangelio. Por eso, en la nueva evangelización es tan importante que la palabra del Evangelio tenga el refuerzo de la caridad, del amor fraterno. Es importantísimo. Si no, bla, bla, bla. Y palabras huecas. Y las palabras tienen que recibir el respaldo, el refuerzo del amor fraterno. Yo tenía aquí unas palabras que solo voy a leer, ya en relación con los voluntarios, que quiero también reconocer vuestro servicio. Yo estoy convencido de que a los voluntarios les mueve la magnanimidad del corazón, de un corazón habitado por el Señor. No nos mueve otros intereses. Nos mueve a vosotros voluntarios la posibilidad de aparecer en el periódico a los 2 días. No. Ni el que ponga no sé cuántas medallas. No. Os mueve la magnanimidad del corazón. La actuación de un voluntario cristiano de Cáritas y de otros sitios nos inspira en la reciprocidad, que es justicia, de un trabajo prestado y de una retribución recibida, que eso es justicia. Un voluntario va más allá de la lógica de la reciprocidad en justicia y más allá de la solidaridad. Va más allá. Un voluntario tiene la inspiración y la fuerza para actuar así. Por eso vais a Cáritas. Actualizad vuestras actitudes, por eso vais a Cáritas. Tiene como inspiración y como fuerza de ese actuar el amor de Dios y el amor a los hermanos, que no debemos separar. No permitamos que se nos secularice el amor cristiano. No lo permitamos. No debemos permitirlo.
El amor de Cristo nos apremia. Y nos apremia también para si Él dio la vida por nosotros, nosotros también pongamos un poquito por nuestros hermanos. La labor de los voluntarios manifiesta de esta manera la identidad de la Iglesia. Es una característica muy importante de la Iglesia. La lógica que os mueve no es la lógica de la comodidad ni la lógica de la ganancia. Mueve la lógica de la entrega de la vida, de un cierto tiempo, de nuestra generosidad, de nuestras fuerzas a los demás. Mueve la lógica de la vida entregada, no la lógica de la comodidad. Si fuera por la comodidad, no moveríamos ninguno una paja del suelo por otro. Pero encontramos en la Eucaristía, en la entrega de nuestro Señor Jesucristo, una fuente inagotable. También inagotable en nuestro tiempo. Inagotable. Que no debemos, evidentemente, acercarnos a ella de una forma inútil. A nosotros nos mueve la lógica de la gratuidad. Nos mueve la lógica de la entrega, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros en la cruz, y actualizamos en la Eucaristía esa entrega salvadora. Muy bien.